Luego viene bono formación. Siempre tenemos que leer lo que nos están solicitando y comprender lo que nos solicitan. En este caso, no dice que a los trabajadores que tengan formación de licenciatura, es decir, mi prueba lógica está en la columna P, se dará un bono del 20%, pero del sueldo, del promedio del sueldo, sino 5% del promedio de los sueldos. ¿Cómo se hace? Aquí les vamos a explicar dos formas de realizarlo. La primera se encuentra aquí al final, donde nos da la opción que podamos calcular el promedio. Promedio, llamo la función promedio. Me equivoqué, era el sueldo. Vamos aquí al sueldo. Ahí tenemos. Y este directamente va a ser sí o sí el rango del promedio, por ende, cierro paréntesis. Ahí nos dice el promedio. Le devuelvo a lo que nos están solicitando, que es el bono de formación. Entonces, lo primero es la construcción de mi prueba lógica, es decir, la pregunta. Consulto, P2 es igual a la palabra licenciatura. Si eso es verdad, tomo el promedio, es decir, voy por el promedio, que en este caso es F43, y lo multiplico por 20%. Caso contrario, tomo el mismo F43, que es el promedio, por 5% y cierro paréntesis. Recuerden que cuando los datos no son lineales, es decir, no una comparación de la misma línea, en este caso el F43 está externo, por así decirlo, fuera de rango lineal, tenemos que fijarlo. Caso contrario, nos va a dar problema en arrastrarlo. Por ejemplo, yo arrastro aquí, ya me da 0. ¿Por qué? Porque ya no me pasó al F43, me está multiplicando por el F44, una celda que se encuentra vacía. Entonces, ahí deberíamos fijar con F4, en caso que la notebook no le dé, le agregamos símbolo peso adelante de la letra y al medio de la letra y el dato numérico. Lo mismo aquí, antes de la F y después de la F. Y de esa forma, si yo arrastro, sigue fijo esa celda. Esa es una forma de realizarla. La otra forma de realizar es igual función si P4 es igual a la palabra licenciatura. Si eso es verdad, llamo yo al promedio en la misma fórmula. Promedio, voy al sueldo, selecciono, vuelvo a mi promedio, y como ese rango le pertenece al promedio, lo cierro netamente del promedio. Y ahí recién lo multiplico, asterisco, por 20%. Caso contrario, vuelvo a llamar lo que es la función promedio y seleccionar nuevamente lo que corresponde el sueldo, el rango del sueldo de promedio. Porque eso lo están pidiendo, el promedio de los sueldos. Vuelvo. Cierro mi paréntesis por 5% y Enter. Ahí estamos. Pero lo mismo que el anterior, debemos fijar el rango para que este no se mueva. Caso contrario, se va a empezar a mover igual que en el ejemplo anterior. Ya no va a ser F2, va a ser F3, va a ser F41. Solamente el rango, lo único que se fija.
Lo demás queda igual. Entonces, estas son las dos formas de realizar esta actividad. Vamos al siguiente, que me dice otro bono. Lo que me indica es, si es casado, dar un bono de 20.000 por hijos, si no, cero. Entonces mi prueba lógica va a ser la columna S, estado civil, y la multiplicación va a estar en cantidad de hijos, que es la columna R. ¿Cómo lo realizamos? Igual sí. Consulto primero si la S2 posee la palabra casado. Si eso es verdad, agrego 20.000 por R2, porque nos dice por la cantidad de hijos. Caso contrario, 0. Y ahí tendríamos el bono de estado civil. Bien, seguimos con los remedios. En este caso, los remedios, aquí voy a abrir la pregunta. Los remedios nos dice lo siguiente. Si tiene alergias, dar bono de 40.000 mensuales por conceptos de remedios, si no, 0. ¿Qué voy a evaluar en esa columna? Reviso la columna alergia y el único dato que tiene es sí o no. Entonces, ¿qué le voy a decir? Igual sí. U2 es igual a la palabra sí. Ojo que sí tiene un tilde. Punto y coma. Me dice solamente un bono de 40.000. Caso contrario, 0. Y eso sería nuestra función sí. Y bueno, aquí es netamente el total, la suma de todos nuestros bonos y días trabajados.